es ya el estudio del diodo. Esta parte que estamos tocando ahora ya no vamos a repetirla, ¿no? Esto es parte de la introducción, o sea, objetivo, qué cosas, qué conlleva la electrónica de potencia, qué significa, dónde se utiliza, todas esas cosas, para qué sirve, todas esas cosas lo vamos a ver, pero ya la próxima semana entramos de lleno al estudio del diodo, la, cómo funciona el diodo de potencia, qué características tiene, cómo se consiguen los parámetros del diodo de potencia, etcétera, ¿no? Esas cosas vamos a estudiarlas ya la próxima semana. Ahora estamos estudiando en forma general, estamos observando esta información en forma general. Un sistema en electrónica de potencia consiste básicamente de estos dos bloques. Un procesamiento de potencia, que viene a ser la parte de arriba, un convertidor, ingresa potencia en la entrada, la potencia eléctrica, ¿no? Y tenemos una potencia en la salida de ese convertidor. Una característica de la electrónica de potencia, que este convertidor no consuma potencia. Significa que si ustedes acá ustedes tienen una potencia de 1 kilovatio en la entrada, ese kilovatio tiene que aparecer acá en la salida, en 1 kilovatio también. O sea, la potencia pase sin pérdidas. ¿Está bien? Esa es una característica que hay que buscar en electrónica de potencia. ¿Por qué razón? Es sencillo. En electrónica de potencia se maneja tensiones potencias muy elevadas. Supongamos que tengamos una potencia de 1 megavatio y nuestro conversor tenga una eficiencia de 50%. ¿Qué significa? Si tenemos acá una potencia de 1 megavatio, a la salida solo va a llegar 500 kilovatios. ¿No es cierto? Y 500 kilovatios se van a perder en el circuito de conversión. Supongamos que sea un rectificador. Acá tenemos alterna a 1 megavatio y acá vamos a tener continua a 500 kilovatios. 500 kilovatios tendríamos que disipar en los diodos. Y eso no es posible, pues. O sea, ¿dónde vas a disipar 500? O sea, el circuito de disipación, ¿no? Lo que tendríamos que armar para disipar esa cantidad de energía costaría mucho más que los diodos. O sea, eso no es dable, eso no se puede dar, ¿no? La idea es que aquí no consuma nada. El megavatio pase para la derecha. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos? Eso es imposible, para empezar. Eso es imposible. O sea, este señor ya nos va a malograr nuestro curso, pero bueno. Eso es imposible en la práctica. Siempre tenemos pérdidas, ¿correcto? Pérdidas. Entonces, en la electrónica de potencia tiene que buscar como objetivo que esas pérdidas sean mínimas. Es decir, nuevamente regresando al ejemplo, si tenemos acá 1 megavatio de potencia, va a salir otro megavatio de potencia con una pérdida de 1 kilovatio. Qué bueno. 1 kilovatio sí se puede disipar. ¿No es cierto? Pero no puede 500 kilovatios. Eso está bien. Entonces, hay que buscar, la electrónica de potencia lo que busca es la eficiencia. Ahora, si pierden 100 vatios o 10 vatios, mejor todavía, ¿no? Pero siempre va a haber pérdidas. Entonces, la electrónica está buscando esa forma de elevar la eficiencia. Por eso tenemos diferentes materiales de semiconductores.
el carburo de silicio es mejor que el silicio. Y ese es el que se está utilizando actualmente. Hay dos tipos de carburo de silicio, de carburo, el 4H y el 6H. El 6H es un poco mejor que el 4H. Y hay semiconductores que tienen mejores propiedades que el carburo de silicio. Por ejemplo, el nitruro de galio es mejor que el carburo de silicio. ¿Cómo se llama el otro? El diamante. Ese semiconductor es mejor que estos que estamos del silicio y el carburo. Es el mejor de todos. Las pérdidas en el diamante casi son nulas. Ahí más bien estamos hablando de pérdidas bastante bajas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuesta mucho. El costo es bastante elevado, ¿no es cierto? Ahora, cuando encontremos full diamante, cuando la gente deje de usar el diamante y se use en la electrónica, los costos van a bajar. Entonces ya podemos hablar de ese tipo de tecnología. Mientras, no, porque no existe todavía, ¿no? Pero ese semiconductor es, está estudiado o se está estudiando para la utilización de estos, para la aplicación de estos dispositivos, ¿no? Ahora, estos dispositivos, el diodo, excepto el diodo, ¿no? Pero el transistor, el tiristor, etcétera, todos estos dispositivos, necesitan ustedes controlarlos, o sea, son elementos controlables, ¿no? O sea, en qué momento debe conducir y en qué momento debe apagarlos, ¿no es cierto? Para ello necesitamos un circuito de control y eso es el objetivo de la parte del bloque de abajo. Todos los dispositivos necesitan control, excepto los diodos. El diodo se controla o funciona sin control, de forma natural. El resto necesita control. Entonces, para poder controlar, nosotros obtenemos mediciones de la entrada o también de la salida, pueden ser, tanto del voltaje, de la corriente y de la frecuencia. Medimos el voltaje y con esas mediciones hacemos el control y generamos señales de control para poder obtener en la salida el formato de tensión o corriente que deseemos. A eso se refiere la electrónica de potencia. Eso es lo que vamos a hacer con la electrónica de potencia. Ahora, vean esto. En el campo que ustedes están estudiando, que es la electricidad, a lo que donde van a ir a trabajar la mayor parte de ustedes en el campo eléctrico, está lo que es distribución, transmisión, ¿no es cierto? No tanto el consumo, también el consumo, pero hablamos de distribución y transmisión, niveles más elevados de tensión y corriente. Entonces, acá tenemos la energía que vamos a generar. La energía que se genera puede venir de energía distribuida, puede venir de un sistema de transmisión, T es transmisión, o distribución, puede venir de transformadores de distribución. Ese tipo de energía, cuando se utiliza, es el FACT, así se llama, ¿no? Se conoce como FACT, o el HVDC, que es la transmisión en continua, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser nuestra fuente. Eso nosotros lo vamos a utilizar, esa energía lo vamos a utilizar para transformarla a diferentes formatos. Para ello vamos a utilizar estos 4 semiconductores: silicio, el carburo de silicio, el nitruro de galio y el diamante. Esos son los 4 semiconductores para la utilización, los materiales que utilizamos para el procesamiento de energía. Eso es lo que se utiliza.
Eh, de estos 4 grupos grandes, lo que vamos a estudiar nosotros es solamente los 2 primeros, el silicio y el carburo de silicio, porque son los que ahorita se encuentran en el mercado. El diamante y el nitruro de galio son elementos caros todavía, que todavía no están, encuentran, pero el costo debe ser bastante elevado. La tecnología de fabricación también es muy escasa, ¿no? De estos 2 últimos elementos, de manera que los costos del dispositivo deben ser bastante elevados, o son bastante elevados, pero que existen, existen. Es el carrito que se ha enviado, el explorador que se ha enviado a Marte, debe estar, en base a diamante en sus conversores o al nitruro de galio, que son los que menos consumen esos semiconductores. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes este tipo de aplicación. Y acá tienen ustedes ya una aplicación más, no tan específica, sino ya más general de toda la electrónica de potencia. La electrónica de potencia su aplicación se extiende desde los en voltaje, desde los 0 voltios hasta los 100.000 voltios. Y en corriente desde los 0 amperios hasta los 10.000 amperios. ¿Qué significa eso? Ahí se aplica la electrónica de potencia, que se aplica en todo. Está cubriendo toda la gama de potencia eléctrica. ¿No es cierto? En algún texto he leído de que actualmente la electrónica de potencia dice que la aplicación de la electrónica de potencia en los sistemas es de 30% en el mundo. En el 2030 se va a extender la aplicación de la electrónica de potencia al 80%. Esa es la tendencia, ¿Eso qué significa? Que en el futuro todo va a ser electrónica de potencia, todo. ¿Por qué razón? Porque no consumen energía, por la eficiencia que tienen estos circuitos. ¿Ya? Entonces, es bueno conocer esta teoría. En la parte de 10 voltios hasta los 100 voltios, digamos, hasta los 10 amperios, tenemos equipos de consumo. Ahí se aplica la electrónica de potencia, en las laptops, en las computadoras, en las cocinas eléctricas, en toda esa gama, en toda la de la casa, ¿no? Los artefactos de la casa, las lavadoras, todo eso es electrónica de potencia. No consume poder. La iluminación, los LED, es electrónica de potencia. Están dentro de los 100 voltios hasta los 10 amperios, ¿no? En ese rango. Consumo. O hasta los 100 amperios, digamos. Si pasa a los 1000 voltios más o menos hasta los 1000 amperios, ya estamos hablando de aplicaciones en los vehículos eléctricos, también en los motores industriales, o sea, aplicaciones industriales y en aeroespaciales. De la potencia así un poquito más grandes. Si seguimos incrementando hasta los 10.000 voltios y los 1000 amperios, ya tenemos aplicaciones de tracción, o sea, en los trenes eléctricos y en aplicaciones militares. Ya un poco más, la potencia es mayor. Y tenemos ya lo máximo, que es 100.000 voltios hasta los 10.000 amperios, que cubriría ya todo el rango
Y ya tenemos aplicación en transmisión, en distribución y en los ¿cómo se llama? Estos barcos, portaaviones, ese nivel de potencias. Y así estaríamos cubriendo toda la. Ahora, acá tenemos una división de lo que es en colores, el turquesa, este color, y un amarillo. Esto indica, nos está indicando la tecnología que estamos utilizando en, en el semiconductor. La parte amarilla está dominada por los diodos y tiristores. Ahí no entran los transistores. Es mucha la potencia para los transistores. No hay otra forma que si ustedes trabajan en ese rango de potencias, no hay otro elemento en electrónica potencia que el diodo y el tiristor. No hay otro dispositivo. Todas las conversiones en esta región están hechas en base a diodos y tiristores. Esta turquesa, esto de más abajo, está dominado por los transistores. Ya no hay ahí diodos ni tiristores. No es que no haya. El diodo ya está como un elemento secundario. El que controla ahí el procesamiento de energía es el transistor. En la parte de abajo, por ejemplo, de 100 voltios, 100 amperios, en la parte de consumo, de productos de consumo, es el MOSFET, es el que domina ahí. O sea, no el MOSFET porque es el que menos potencia consume y más frecuencia utiliza. Significa que a mayor frecuencia de utilización, el dispositivo es más pequeño, pesa menos. ¿Se da cuenta? Las baterías de los cargadores de baterías se están reduciendo hace cada vez más y el peso es menor por las frecuencias que se están utilizando. Y la otra parte ya de motores, todo eso está dominado por el IGBT, por ese tipo de transistor. Entonces, con el tiempo, esta línea, esta división de color se está ampliando. ¿Qué significa? Que el turquesa está ingresando, el amarillo está desapareciendo. Y ese turquesa, ese color, está ampliándose más. ¿Eso qué significa? Que el transistor está invadiendo los campos de alta potencia. Se están desarrollando topologías, se están desarrollando tecnologías de semiconductores cada vez mayores, que soportan mayores tensiones, de manera que tenemos que el transistor va no sé si llegará a dominar todo este rango de aplicación, ¿no? Pero esa es la tendencia. Hace 10 años esta división se encontraba por acá. Ahora está aquí. Y conforme pasa el tiempo, esto se va ampliando hacia la derecha. ¿Ya? Ese es el objetivo de la electrónica de potencia. Bueno, entonces vean que la aplicación de tus circuitos está en todo este. Acá tenemos algunos ejemplos prácticos. Acá tenemos un convertidor de continua a continua de 8 interruptores que está trabajando a 200 kilohertz. Mire al que están trabajando, a la frecuencia que trabaja. 200 kilohertz. Entonces acá tenemos 8 interruptores. En cuanto a los elementos que debemos utilizar, ya les dije que deben ser, no deben disipar potencia, ¿no es cierto? Entonces está prohibido utilizar resistencias. Solo usamos transistores, diodos que no consumen potencia, inductores y capacitores, nada más. No consumen potencia, es cierto, pero es mínimo el consumo de potencia, ¿no es cierto? Resistencias no van a utilizar porque ahí estarían consumiendo mucha potencia.
Entonces, acá tenemos un circuito, ingresa continua en la entrada y sale continua a la carga. Esta es la carga, las dos resistencias de la parte de la derecha. Estas resistencias que están aquí en el circuito corresponden a las resistencias equivalentes internas del inductor, resistencias internas equivalentes del inductor. No son resistencias físicas. ¿Ya? Igual acá, la resistencia que está en serie con el capacitor corresponde a la resistencia equivalente interna del capacitor. Son resistencias muy bajas, ¿no? En milióhmos. Acá tenemos una aplicación de continua a continua. Este es un convertidor de continua a continua. Esto lo vamos a ver en la segunda parte. Acá otro ejemplo. Este es un transformador de 50 kVA de estado sólido. Entra alterna trifásica y sale alterna monofásica a la carga. Un transformador de corriente alterna, pero de estado sólido. Muchos dirán, un momentito, acá veo un transformador acá en el medio. ¿Dónde está su estado sólido? Estado sólido significa que no usamos transformadores, ¿no es cierto? Solo elementos, dispositivos semiconductores. Sí, se usan transformadores también, pero yo les voy a decir de qué tipo de características. No son transformadores convencionales, a eso me refiero. Este transformador de estado sólido está trabajando a frecuencias muy elevadas. Estamos hablando de 100 kHz, 150 kHz. De manera que este transformador a esa frecuencia es muy pequeño y no consume potencia. ¿Ya? Y procesa la misma cantidad de potencia de 50 kVA, o sea, soporta estas potencias de 50 kVA. ¿Por qué? Pues no consumen potencia, dejan pasar toda la potencia. ¿No es cierto? Ese es el objetivo de la electrónica de potencia. El resto son puros transistores, IGBTs, IGBT, IGBT. O sea, en la primera etapa tienen un convertidor de AC a DC, o sea, tomamos la alterna, la transformamos en continua. Ahí está la topología que realiza esa conversión. Una vez que tenemos en continuo aquí, le aplicamos un transformador de continua. O sea, ingresa continua y sale también continua, pero con otras características. La salida tiene otro tipo de características. O sea, la tensión es mayor, la corriente probablemente sea más pequeña, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la construcción. Eso realiza la parte amarilla. Una vez que tengamos la continua acá en la parte de la última etapa, lo transformamos en alterna con un inversor monofásico. Dependiendo, ¿no? Si quieren ustedes obtener trifásico, usaríamos un inversor trifásico. Acá para este ejemplo, si estoy utilizando un inversor monofásico. Acá en estas tres partes se encuentra sintetizado toda la electrónica de potencia. Conversión de continua a alterna, es lo que vamos a hacer en la primera parte del curso. Conversión de continua a continua en la segunda parte en la electrónica de potencia 2. Y conversión de continua a alterna en la electrónica de potencia 2. Eso es básicamente lo que ven acá al frente, es lo que vamos a estudiar en la electrónica de potencia. Esa es la electrónica de potencia. Lo que varía son las topologías y las aplicaciones. Este es un transformador de 50 kVA. El tamaño de este transformador y el peso son muy pequeños, ¿no? Comparados con los convencionales. Un transformador de 50 kVA en base a un transformador convencional, ¿qué peso tiene? ¿Y de qué dimensiones son? ¿Y cuánto consume de potencia, eficiencia? Todas esas características
eh, los tiene este transformador, pero más reducidos, ¿correcto? Más reducidos. No consume potencia, o sea, la eficiencia es mayor, el peso es mínimo, y las dimensiones también son pequeñas. Y realiza lo mismo. Realiza lo mismo que uno convencional. Aquí tenemos un transformador de estado sólido de 10 kilovoltios, pero con 4 puertos. ¿Qué significa 4 puertos? Yo tengo en la entrada 380 alterna y en la salida puedo obtener una tensión alterna a 10 kilovoltios alterna también. Puedo yo tener en la entrada 380 y puedo tener en la salida 375 voltios continua por la parte de la derecha. O puedo yo tener 380 de entrada y puedo tener una, un puerto de continua de 10 kilovoltios. Tengo todas esas opciones en un solo circuito, en un solo equipo. Puedo tener yo la continua 375 voltios en la entrada y obtener 380 voltios de AC a la salida. O sea, el flujo de potencia puede ir en cualquier dirección. Todo eso yo puedo obtener con un solo equipo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué conviene más? ¿Hacer esto, comprar esto o tener 3 transformadores que hagan todo eso, convencionales que hagan todas esas funciones? Entonces, yo creo que este es el futuro, ¿no es cierto? Esa es la tendencia de la electrónica de potencia en el futuro. Hasta que aparezca elemento o hasta que aparezca otra tecnología que pueda suplir a esta. Mientras no aparezca otra tecnología, esta es la que va a dominar el mundo. Puede que aparezca otra tecnología, ¿cómo sabemos? Nosotros, al menos, yo no tengo ni idea que otra tecnología pueda suplir todo esto. Por el momento tenemos esta, lo de los semiconductores. Por eso vamos a aprender a hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? Estudiaremos bien qué es esto. Ese es otro ejemplo práctico. Y aquí tenemos, bueno, acá hay otro ejemplo donde tenemos todos los tipos de conversión para una red de distribución, que le digo, en general. Por ejemplo, tenemos la estación de potencia en continua, hay que transformarla a alterna para poder transmitirla. Entonces, acá tenemos un conversor de continua a alterna. En la subestación tenemos ya sistemas alternos, la subestación sistemas alternos, luego necesitamos continua, pero ya en valores pequeños, entonces acá tenemos un inversor que hace esa labor. Todo lo que está pintado de amarillito son los conversores en electrónica de potencia. El resto siempre va a existir. Yo no digo que, por ejemplo, la generación de potencia eléctrica, vamos a tener siempre nuestras hidroeléctricas. No es que la electrónica de potencia va a suplir eso, ¿no es cierto? Sino el procesamiento de la energía, el procesamiento de toda esa energía, eso sí va a ser electrónica de potencia. ¿Ya? Las subestaciones van a tener que siempre existir, las subestaciones. Probablemente dentro de la subestación ya tengamos electrónica de potencia, pero todavía vamos a tener elementos ahí de potencia convencionales. Bien, entonces acá tenemos, dependiendo del tipo de energía, básicamente es eso, ¿no? Transformar la continua en alterna y la alterna en continua, etc. Eso es el tratamiento en distribución. Los niveles nada más son diferentes. ¿Ya? O sea,
la lucha del amigo Edison con, el, con el otro investigador que era Nikola Tesla, uno que luchaba por la continua y el otro que luchaba por la alterna, ¿no? Porque indicaban que una es mejor que la otra. En este caso se va a mantener las dos, o sea, los dos tipos de energías se van a mantener, porque ya es posible la utilización de los dos tipos, tanto en transmisión, en distribución, a todo nivel, lo que antes no se podía, ¿no? En esa época donde luchaban donde tenían estos problemas, no problemas, sino indicaban de que qué tipo de energía era mejor para el mundo. En este caso tenemos las dos y ya no hay ningún problema el tratamiento para ambos es el mismo, que tenemos la tecnología para hacerlo, simplemente transformando la energía. Las frecuencias también. ¿Por qué 60 Hz? ¿Por qué 50 Hz? ¿Por qué no una frecuencia mayor? Tenemos la tecnología ahora para hacer eso. A ver si tienen tenemos un poco de tiempo todavía, tienen algún comentario de lo que se ha hecho, no sé si algo quieran agregar, alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Hay algo que no se entiende? Muy pequeña los dibujos, no los ven bien en su computadora, eso es lo que quiero que me indiquen, porque cuidado que esté hablando cosas y que no... Sí se observa, correcto. Eso, por ejemplo, miren, vamos a verla. Acá tenemos unas fórmulas, se observa las fórmulas bien o es que tenemos que agrandarlas. Por supuesto, miren, si se observa bien, está bien. Si podemos agrandarlas. Ahí está, no hay problema. Pero perdemos un poco de la otra parte que necesitamos ver, que es el gráfico, ¿no es cierto? Porque estas fórmulas que ustedes ven acá están graficadas en la parte de abajo. Entonces, es bueno observar las dos a la vez. Entonces, acá se observa mejor. Yo lo presentaría de esta manera, pero perdemos los detalles del gráfico. Igual, cuando entramos al gráfico, perdemos aquí los detalles de la fórmula. Entonces, por ese motivo, es bueno tener los dos. Y ahí se va a perder un poquito el tamaño, pero ganamos. Eso es normal, ¿no? Nunca se puede siempre ganar. Todo tiene desventaja y todos los equipos, sucede lo mismo en electrónica, ¿no? En potencia. Todos los equipos son buenos, todos. Unos tienen determinadas ventajas y otros, o unos tienen más ventajas y el otro eh, que desventajas, ¿no? Pero todos son buenos. Entonces, es lo mismo lo que tendríamos que hacer. Vamos avanzando un poco de esto. Características físicas del silicio y principales en los principales semiconductores. O sea, miren, ustedes saben que el silicio es el que manda.
el valle del silicio, Silicon Valley. El silicio es el que manda. Pero el silicio tiene sus límites. O sea, ya no se puede sacar más al silicio. Entonces, ahí nacen otro tipo de semiconductores que van a superar en algunas propiedades al silicio, pero también tienen sus desventajas. No todos son buenos, no todo es bueno. Acá tenemos diferentes tipos de semiconductores. A ver, silicio, arsénico de galio, silicon carbide, carburo de silicio, en la versión 6H, carburo de silicio en la versión 4H, nitruro de galio, otro semiconductor, y el diamante. Esos son los que se conocen. Puede haber otros, puede haber otros. Existen otros que no los conocemos nosotros, ¿no? O sea, no tenemos conocimiento nosotros. Ustedes saben, los militares en Estados Unidos o la NASA puede que conozca otros materiales, pero nosotros no vamos a tener, nosotros vemos lo comercial. ¿Qué es esto? Ahora, de aquí, de todos estos 6, solamente se utiliza el silicio, o sea, los comerciales, ¿no? Y el silicon carbide. El resto todavía no hay. ¿Por qué? Porque es cara. La tecnología de construcción es cara y encima el material es caro. O sea, ¿cuánto costaría un transistor? ¿No es cierto? Un IGBT. Entonces, por ese motivo. Pero cuando eso baje, ya vamos a tener ese tipo de. A ver, vamos a ver sus propiedades. La banda prohibida. El band gap. Banda prohibida. Miren, el silicio 1.12. El arsenuro de galio 1.43. Silicon Carbide 303, el otro de 48326. Vean, ¿qué es lo que está sucediendo con esta banda de energía prohibida? Está aumentando. 1.12, 1.43, 303, 326, 345 y el diamante tiene 5.45. Conforme más ancho sea esa banda de energía prohibida, el dispositivo va a soportar mayores tensiones. ¿Se da cuenta? Pero va a tener mayores pérdidas. Porque al ser ancha la banda prohibida, vamos a tener ahí una resistencia. Esa resistencia, al pasar la corriente, va a producir pérdidas de potencia. ¿No es cierto? Entonces no sirve tener una banda ancha en términos de eficiencia, pero sí en términos de rompimiento de voltaje elevado se sirve. Entonces, lo que gana uno pierde el otro, etcétera. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, existe la tecnología para no hacer para con el diamante no tener muchas pérdidas, existe esa tecnología. Este es su band gap, nada más. No es que el dispositivo de diamante fabricado tenga pérdidas, no, es su band gap. Puede producir, dice, pérdidas. La constante dieléctrica está dado por estos valores, 11, 9, 13, etcétera, va disminuyendo, o sea, está en relación inversa, conforme aumenta los materiales de semiconductores. El campo eléctrico de rompimiento, perdón, está bien, del campo eléctrico máximo que soporta, o sea, el crítico que soporta estos dispositivos. Miren, acá está, este es interesante. Está en kilovatios por centímetro. 300 soporta el silicio, 450, 2500, 2200, 2000 el arsenuro de galio y el diamante soporta 10.000 voltios, 10.000 kilovoltios por centímetro.
¿Ve? En uno se gana, pero en otro se pierde. O sea, no existe, no hay lo ideal, no existe, ¿no es cierto? Entonces, la movilidad del electrón, esta propiedad también es interesante para la rapidez con la que actúa el dispositivo. La movilidad del electrón. 1500 para el silicio, 8500 el arsenuro de galio, fíjense. O sea, el arsenuro de galio podría soportar altísimas frecuencias. Soporta, perdón, altísimas frecuencias por su movilidad del electrón. ¿Ya? Estos son intermedios, 2200, 1200, 1500, etc. El mejor de todos es este de acá, en movilidad. Pero en rompimiento, perdón, en campo eléctrico, es el peor de todos. O sea, si se dan cuenta, soporta altas frecuencias, pero no soporta gran tensión. En cambio, el diamante soporta altísima tensión, pero una velocidad intermedia. No tan mala, ¿no? No tan mala, una velocidad intermedia. No puede trabajar a frecuencias elevadas por esta característica de movilidad del electrón. La movilidad del hueco, la movilidad del hueco es mucho menor porque normalmente tenemos corrientes unipolares, no tenemos corrientes bipolares. La idea es tener dispositivos unipolares, o sea, que solo trabajen con electrones, no con huecos, porque la movilidad es muy baja del hueco, ¿ya? Es muy baja, fíjense acá. Pero bueno, el que mejor tiene es el diamante, etc. Conductividad térmica, este es importante también para la disipación, ¿no es cierto? La conductividad térmica, el que mayor conductividad térmica tiene es el mejor semiconductor, porque disipa rápidamente su potencia hacia el exterior. Entonces acá tenemos 0,46, el mejor. 1,5 para el silicio, 4, y el peor es el diamante. ¿Se dan cuenta? Mire, lo que gana en uno, pierde en otro. Lo que gana, etc. Entonces no todo, no, diríamos, el diamante es el ideal. No, señor, no es ideal. La velocidad del electrón, cuando ustedes aplican un campo eléctrico a un semiconductor, le aplican un campo eléctrico, el electrón va a obtener una velocidad, ¿no es cierto? Se va a desplazar de un sitio a otro a una determinada velocidad. ¿Sí o no? Si aplica un campo eléctrico bastante grande, esa velocidad va a ser mayor. Si el campo eléctrico es pequeño, la velocidad va a ser menor. Dependiendo del campo eléctrico que aplique, se va a desplazar el electrón de un sitio a otro a una determinada velocidad. Entonces, existe esa velocidad, no va a mantenerse, esa velocidad que obtiene ese electrón no va a ser variable. Vamos a tener en algún punto una saturación, o sea, va a llegar a una velocidad y ya no va a crecer más. Se satura esa velocidad. Y aquí está la velocidad de saturación del electrón para la zona de drift, esta es la zona de deriva. Ya vamos a ver de qué zona, a qué se refiere esa zona de deriva más adelante. Está por 10 a la 7, o sea, 1 por 10 a la 7 centímetros por segundo para el silicio. Y el que mejor tiene es el diamante, 2,7, casi 3 veces el del silicio. Interesante, ¿no? Estas características físicas van a utilizar en algunas fórmulas para obtener para lo que se pida, ¿no? Digamos, la dependencia de la temperatura. Este es semiconductor, cuidado, no es diodo, no, este es el semiconductor puro. No está dopado, no está con huecos, no está con nada de eso, este es puro. Son características del semiconductor, de ese tipo de semiconductor. O sea, estos son propiedades 9:18. ¿Hasta qué hora tenemos clase?
9:40, ¿no? Ya un poco terminaremos con esto. A ver. Figuras de mérito para lo mismo, para los mismos elementos, figuras de mérito. A lo que quería hablar era sobre el band gap. Este band gap. ¿A qué se refiere este band gap? Este band gap ya lo hemos visto en la figura anterior. Es la banda prohibida del semiconductor. Es la energía que debe ganar para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿no? Un, un electrón. ¿Cuánta energía debe ganar para saltar? Esa es la banda prohibida. Eh, Conforme más ancho sea el band gap, es mejor el semiconductor para aplicaciones de potencia. Soporta mayores campos eléctricos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, los que tienen mayor band gap, o sea, mayores anchos de banda prohibida, son materiales mejores en cuanto a potencia. Habíamos visto que el diamante tiene el mejor de todos. Entonces, la capacidad estos son ya frecuencia, ¿no? Para el diamante, la resistencia es el peor el diamante y el mejor es el silicio. Uh, Velocidad de conmutación, fíjense, el diamante es mejor, el peor es el silicio. Velocidad para los que tienen corriente bipolar, switcheo bipolar, la velocidad, el mejor es el diamante, el silicio es el peor. La capacidad de manejo de potencia, el silicio es para los campos, para los FET, cuidado, para los FET. ¿Dónde estamos? El mejor es el diamante, el silicio es el peor. Para esa capacidad de potencia, el mejor es el diamante, el silicio. Peor. Capacidad de switcheo de potencia, también, miren la cantidad de... Para los bipolares de potencia, ahí tienen las relaciones. En general, el diamante es mejor que todo, ¿no? Producto de... estos son figuras de mérito. Potencia bipolar para el switcheo, 1, 1, 4, 7, 48 para el diamante. ¿Ya? En general, el diamante, excepto por algunos, por uno creo, las características del diamante son las mejores, pero el costo es elevado. El arsenuro de galio es muy bueno, pero el costo de fabricación es elevado. El que se utiliza ahorita es este de acá, el silicon carbide. Tenemos ya disponibles para poder fabricar nuestros dispositivos con con H6, tanto con el 4H como el 6H. El arsenuro de galio es un dispositivo ya un poco antiguo. Se está utilizando, me parece que también por problemas de tecnología, ¿cómo se llama? De escasez, se ha dejado de utilizar. Y el silicio sí es común, es el más convencional, el silicio. Todo está relacionado al silicio, ¿no? El silicio tiene 1 y todo está relacionado con el silicio. O sea, es decir, el silicon carbide es 223 mejor que el silicio en región, tiene mayor, ¿no? De 223, mayor de resistencia que el silicio, etc. Esas son esto que tenemos acá. Bueno, es lo mismo, ¿no? Las aplicaciones, pero en función de la frecuencia. Aplicaciones de los dispositivos en función de la frecuencia. Los de menor frecuencia son los de transmisión y distribución.
Luego vienen los equipos en base al GTO, transistores de baja frecuencia, y los de mayor frecuencia son los que se aplican IGBTs y MOSFET, tanto en vehículos eléctricos, en tracción, etcétera, y en general para productos de consumo. Esa sería entonces la presentación de nuestro curso. Ya la próxima semana empezamos a estudiar el diodo. Esto no. Esto que estoy presentando acá es concentración intrínseca, pero esto vamos a repasar. Vamos a repasar, porque esto ya ustedes conocen por la física de semiconductores. Lo que nos interesa a nosotros es el diodo, qué tipos de diodos hay y cómo funcionan. Luego pasamos a ver el MOSFET, el IGBT y el tiristor. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un repaso rápidamente de las fórmulas y porque esto es física, ¿no? Esto deben haberlo estudiado en física del semiconductor, cómo se comporta en el semiconductor cuando no está dopado. Acá está. La variación de la banda prohibida. Varía el band gap varía o se mantiene constante. Acá nosotros habíamos visto que para el silicio es 1.1 electrón volt. ¿Eso se mantiene constante? No se mantiene constante. Esto varía con la temperatura. ¿Ya? Su forma de variación es esa y la fórmula es esta. Entonces, esta fórmula probablemente vayan a tener que utilizar para hacer algún cálculo del diodo. ¿Por qué? Porque el band gap, o sea, si les piden, digamos, la banda prohibida en alguna fórmula, ¿no es cierto? Les pide la banda prohibida del silicio eh, a una determinada temperatura. Normalmente nosotros usamos la temperatura ambiente, que es 1.1. Todos estos datos que hemos dado de las tablas anteriores está a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si varía la temperatura? Ya no es la misma. Ya no es la misma. Entonces, si no tomamos en cuenta o no se toma en cuenta esa variación, el dispositivo no va a funcionar, va a tener un mal funcionamiento. ¿Se da cuenta? Todo está a temperatura ambiente, esas características. ¿Qué temperatura hay en Marte? Más baja que la Tierra, ¿no? Probablemente, más baja que la Tierra, está más lejos del Sol. La radiación en Marte es superior al de la Tierra, no tiene atmósfera. ¿Cómo va a funcionar el semiconductor ahí? ¿A temperatura ambiente? Mire, ¿eh? ¿Y cómo está funcionando entonces? Porque esta tecnología es la que está en Marte. ¿Eh? Toma la energía del Sol y que es en continua y lo tiene que transformar a alterna para que funcione sus motorcitos. Puede que haya motores de continua también, no hay ningún inconveniente, pero esa continua tiene que ser transformado a los niveles de los motores de continua. Ahí tienen un helicóptero, ¿no? Un helicóptero que va a funcionar. ¿En base a qué motores está hecho ese helicóptero? Entonces, tienen que hacer un procesamiento de energía, tiene que haber ahí, de una forma u otra forma de energía, de un formato, ¿no es cierto? Ya, ¿quién hace eso? Es esta tecnología la que produce, la que estamos viendo. Por supuesto, los semiconductores no creo que sean el de silicio, no creo que sean lo que nosotros usamos para nuestros equipos, ¿no? Pueda que ya sea diamante, pueda que sea el nitruro de galio, no sé, eso ya es, eso es otro asunto, ¿no? Pero son semiconductores. Ahora le digo,
¿Qué temperatura hay? ¿Qué radiación hay? ¿Trabaja igual? No va a trabajar igual. Si no toman en cuenta estos cambios por gusto, no va a funcionar. Y es lo que sucede también con los convertidores acá, ¿no? Si no se toma en cuenta la temperatura de trabajo, simplemente la temperatura de la unión del semiconductor de un diodo va a superar su valor, que se llama, su valor de máximo y se quema. ¿Qué pasa ya? ¿Se quema el equipo? ¿Quién va a cambiar? Acá puedes cambiarlo, ¿no? Anda, ya cámbiate, no hay problema, pero allá. Y ustedes creen que no se queme estos dispositivos en Marte? También, yo creo que el robot está para cambiar ahí sus estos, ¿no? Pero hay partes que deben funcionar, no deben mal funcionar. O sea, si no, se acabó todo el proyecto. Eso cuesta millones, millones de dólares. Bueno, ya creo que es todo por hoy. Encerramos entonces nuestra reunión de hoy día y empezaríamos ya la próxima semana a estudiar estos diodos y a hacer nuestro primer laboratorio. Repito, ya tienen el laboratorio en la página del DUTIC. Pueden ir leyendo y pueden ir ya sacando sus preguntas, ¿no? Para el día que nos toque de reunión, formulen sus preguntas, sus dudas que tengan. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De dónde saco el...? Ahí hay constantes que hay que tomar, constantes que lo van a tomar de la teoría que hemos visto hoy día, ¿no? De esos cuadritos. De ahí hay que tomar esas constantes para el laboratorio, para la simulación. Ahora mire, y con esto terminaría. Yo le digo, un diodo quiero que me simule un diodo en ORCAD que esté en base a diamante. Va a buscar usted en todos los fabricantes que existen, de los fabricantes de semiconductores de potencia, de dispositivos de potencia, no va a encontrar, ¿no es cierto? O que no es comercial. ¿Cómo lo hace? Entonces, en base a estas propiedades que estamos estudiando, se puede hacer la simulación. No, no vamos a llegar a eso, ¿no? Nosotros estudiamos lo que existe, pero de eso se trata el ORCAD. Se puede hacer esa simulación en ORCAD de un diodo en base a diamante. Se puede hacer para ver su comportamiento, estudiar, porque el modelo está, hay que encontrar el modelo SPICE. Y el modelo PSPICE está en parámetros. Si pueden conseguir ustedes, pueden calcular esos parámetros, lo ingresan nomás al ORCAD y tenemos el diodo ya del material que ustedes están estudiando. Entonces podemos sacar sus características dinámicas o estáticas del diodo. ¿Se da cuenta? Entonces, de eso se trata, no es agarrar un fabricante, sacar y no saber qué cosa estamos haciendo. Porque esta tecnología va a ir cambiando con el tiempo. Los dispositivos de hace 15 años, esos diodos ya no funcionan. Es como los carros, como los televisores, como los focos. ¿Quién tiene ahora focos en su casa que tengan consumo de 100, 200, 300, de 100, 120 vatios creo que había, ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿Quién tiene en su casa eso? Solo los locos, porque ahorita son los LEDs los que están, o sea, no, ni tonto, ¿no? Me voy a comprar uno que está consumiendo 9 vatios.
para reducir mi energía, mi consumo. Eso es lo que sucede también con la tecnología. Los diodos de hace 20 años ya tienen muchas pérdidas, ya no sirven. Bótenlos y hay que conseguir uno actual. Y eso con el tiempo va a ir mejorando, o sea, la tecnología cada vez vamos a tener diodos que consuman menor potencia, entonces, y más rápidos. ¿Te das cuenta? Con eso va cambiando también las topologías, la tecnología y todo eso. Entonces, eso estudiamos nosotros. No estudiamos, saca un diodo de acá, saca un diodo de allá y ahora ya está, no. Estudiemos eso. Aprovechemos este mes en estudiar eso y les doy yo lo básico, ya después ustedes lean sobre eso, porque esto va a ir cambiando con el tiempo. De acá a 10 años, esta información que estamos viendo ya no va a servir. ¿Ya? Eso es importante entonces. Bueno, no sé si tienen algo que añadir, algo que comentar. Si no, nos vemos la próxima semana, próximo viernes. Bueno, creo que ya se han ido todos a tomar su desayuno. Ah, sí, sí, vamos a hablar sobre algo de laboratorio hoy día más tarde. Así que se conectan. Pero, ¿a qué hora tenemos? Ah, después de esta, ¿no? Ya, 9:50, a esa hora más o menos, 9:50 ya, a las 9:50 hablaremos algo sobre cómo va a ser la presentación, les enseñaré un poco del programa, porque no vamos leer, ya tienen ustedes el laboratorio, vamos a darle una lectura al laboratorio, a ver qué,